Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos que seguís este serial de Ante la enfermedad. Hoy estamos de nuevo con Raúl Gavín, que ya sabéis que tiene un serial completo escrito dentro de Iglesia en Aragón, donde nos va presentando cómo los diferentes personajes de la Biblia que son vividos y en los que se manifiesta toda la fuerza y el poder de Dios, pues nos van descubriendo cómo la vida se entrecruza con nosotros y a veces se entrecruza en forma de enfermedad, y cómo ese encuentro con la enfermedad nos puede ayudar y a encontrar el camino hacia Dios y a vivir en Dios. Hola Raúl, ¿qué tal estamos? Hola Eliseo, ¿qué tal? Pues muy bien, estoy bien, estoy bien. Pues aquí estamos para que nos des un poquito de luz en este tema de cómo caminar con la enfermedad y caminar de cara a Dios. Y vamos a empezar como hacemos en los episodios, rezando un Padre Nuestro para que nos ilumine y nos dé orientación en este episodio ante la enfermedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues hoy tenemos un personaje bíblico que hemos escuchado y hemos leído en ocasiones, y que sin embargo nos va a presentar hoy Raúl como es un personaje que nos orienta de forma definitiva ante la enfermedad. Porque en los personajes anteriores, como fue por ejemplo Abraham, pues y hablo en primera persona, se desdibujaba un poquito el encuentro con Dios. Quizá porque Abraham vivió hace mucho tiempo, quizá porque es una figura realmente, como decía Raúl, que tiene muchas aristas y muchas caras diferentes, con lo cual pues el hecho de encontrarse en la enfermedad pues es una de esas caras. Pero hoy, sin embargo, sí que Jacob nos ha, a los que estamos fuera de lo que ha escrito Raúl, pues nos ha dejado sorprendidos, porque realmente Jacob sí que nos encuentra un camino ante nuestra enfermedad. ¿Nos lo puedes adelantar un poquito, Raúl? Voy a intentarlo. Sobre todo porque Jacob es un personaje que no es demasiado conocido para alguien que no está, pues que no se ha introducido en el Antiguo Testamento. De Jacob, sobre todo, se conoce que, bueno, Jacob fue uno de los nietos de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Conviene introducir un poco la historia de Jacob porque conocer al personaje es interesante, porque este Jacob, que uno piensa Jacob, el patriarca, descendiente de Abraham, Jacob, que después se llamará Israel, y las 12 tribus de Israel, Jacob parece un personaje sin tacha. Y como suele ocurrir, como pasará también con David y como tantos otros, o como con el propio Pedro, San Pedro, pues ninguno era un dechado de virtudes, ¿no? Sino más bien lo contrario. Y la historia de Jacob, o por lo menos lo que narra el libro del Génesis, empieza ya Jacob haciendo trampas, haciendo chanchullos, que esto es algo muy típico del hombre, por otra parte, ¿no? Nuestra vida nos la pasamos siempre haciendo trampas, ¿no? Haciendo nuestros apaños, ¿no? Algunos son trampas más visibles, otros las hacemos más invisibles, si quieres, o más moderadas, o aparentemente menos locas, o lo que sea, pero al final todos somos un poco Jacob, un poco en ese sentido de tramposos. Y esto lo digo porque lo más conocido de la historia de Jacob es que sabéis que cuando dice que la Biblia dice que cuando los hermanos estaban creciendo, Esaú era cazador y que un día vino hambriento, vino agotado y le pidió a su hermano Jacob, que su hermano Jacob
se había quedado en casa con su madre y cocinando le pidió el plato de lentejas que estaba comiendo. Y entonces Esaú le dijo, mira, te doy el plato de lentejas si me vendes tu primogenitura, porque Esaú era el hijo mayor, por tanto le correspondía la primogenitura, que esto era muy importante, porque eso garantizaba un rango superior dentro de la familia y además garantizaba una doble porción de la herencia del padre. O sea, ser el primogénito para el pueblo de Israel es muy importante. Y Esaú, puesto que estaba desesperado, estaba ya, tengo un hambre que me muero, decía, despreció su primogenitura y se la vendió a Jacob. De manera que Jacob se quedó con la primogenitura de Esaú. Cuando Isaac, su padre, ya era viejo, ya era una persona a punto de morir, estaba ciego, perdió la vista, envió a su hijo Esaú que le cazara algo para una última comida, antes de darle la bendición a Esaú, porque su padre no sabía que Esaú había vendido su primogenitura a Jacob. Entonces, Esaú fue a cazar para su padre y entre tanto Jacob diseñó un plan compinchado con su madre Rebeca, y lo que hizo fue coger 2 cabritos, como si fueran los 2 cabritos que hubiera traído Esaú, y como su padre estaba ciego y no se ha dado cuenta quién se lo traía, pues lo que hizo fue hacer como que él era Esaú. Como Esaú parece que era más velludo y más peludo, dicho así, que Jacob, y Jacob era lampiño, no tenía pelo, pues lo que hizo su madre, le colocó unas fundas de pieles sobre el cuello, sobre las manos, para que su padre lo tocara y dijera, sí, eres Esaú, hijo mío. Y entonces su padre, Isaac, dio la bendición a Jacob en vez de a Esaú. De manera que esto que cuento, lo cuento porque después la vida de Jacob fue un continuo trampear, un continuo engañar. Tuvo tantos problemas con su hermano Esaú y con su tío, después por otros motivos que yo creo que ya no voy a contar, pero que convendría que leyerais en la Escritura, que llegó un momento en su vida que lo perseguían para matarlo, lo perseguía su hermano Esaú y su tío Labán. Los dos le perseguían para matarlo, porque ya a los dos había engañado y los dos querían matarlo, ¿vale? En esta situación... Que Jacob era como somos cada uno de nosotros, es decir, intentamos ir llevando la vida a veces honestamente y otras veces trampeándola. Eso es. Digamos que Jacob era, pues eso, una persona que es un buscador, un buscavidas mejor dicho, que intentaba pues con los artimañas que fueran precisas conseguir su objetivo. Primero fue conseguir la primogenitura, después fue con una mujer, en fin, hasta que ya digo que su vida llegó en un momento en el que quedó, que esto es lo que vamos a comentar ahora, quedó siendo perseguido por su hermano para matarlo y siendo perseguido por su tío, y allí Jacob quedó junto al vado de Yabok solo en ese momento. Era de noche, estaba solo y sabía que por un lado le perseguía Esaú, su hermano, para matarlo, y por otro su tío Labán también para matarlo. Esta es la situación que me gustaría ahora comentar, es decir, porque creo que puede... Que Jacob estaba en peligro de muerte. Sí, eso es. Y allí, Raúl, es donde arranca tu reflexión de cómo el Señor nos busca en esos momentos de peligro de muerte. Sí, a ver, lo que cuenta el Génesis, lo que cuenta la Escritura, dice que era de noche. Era de noche cuando Jacob se levantó. Tomó sus mujeres y todos sus hijos, porque él tenía ya pues varios hijos. Dice que cruzó el vado de Yabok. E hizo pasar a sus mujeres, todos sus bienes, y Jacob quedó solo. En ese momento, Jacob quedó solo. Y esto es el primer dato que a mí me parece importante, ¿no? Porque en ese momento en el que Jacob queda solo, se ve sorprendido, cuenta la Escritura, por un ataque imprevisto de alguien
que él no conocía y contra lo cual no estaba preparado para defenderse. Ujú. A mí esto me gusta asimilarlo porque así ocurre con la enfermedad. Para la enfermedad nunca estamos preparados. Para la muerte tampoco. Nunca estamos preparados. Nunca nos parece pronto. O siempre nos parece demasiado pronto. O nunca nos parece tarde. Siempre nos parece demasiado pronto. Y siempre decimos, ¿pero qué ha sido esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué de repente me viene una enfermedad? Nunca estamos preparados. Jacob había usado su astucia, sus artimañas para solventar situaciones complicadas en su vida, para controlar los problemas que había tenido. Pero ahora ocurre que tiene que afrontar un acontecimiento que lo sorprende y que no tiene la oportunidad de organizarse para defenderse, que es lo que había hecho toda su vida. Porque ante la enfermedad no tenemos defensas, estamos indefensos, nos quedamos sin argumentos, nos quedamos solos. Ya nos puede decir el vecino, va, no te preocupes, ya nos puede decir nuestra mujer, va, hombre, pero ya verás cómo al final... No. Estamos solos. Y bueno, ahí empieza la lucha, que ante este ataque empieza una lucha, que es lo que le ocurrió a Jacob, una lucha contra alguien que la Escritura no cuenta inicialmente quién era esta lucha de noche, porque la enfermedad también, en el fondo la enfermedad es una noche oscura, la noche es símbolo de la muerte, ¿no? Cada día es como un amanecer para morir, para volver a amanecer, símbolo de muerte, resurrección, así es nuestra vida. Bueno, pues él queda solo, sin sus mujeres, sin sus hijos, que aquí viene muy bien representado porque dice que cruzaron el río de manera que él quedó solo. Además que conforme relatabas brevemente la historia de Jacob, lo que sí es claro que cuando la persona lleva su vida cotidiana, lleva su vida pues intentando organizarla y administrarla de la mejor forma que puede y se ve sorprendido por una situación lamentable y que además va acompañada de una indefensión porque pues todo lo que es tu sistema orgánico y físico se viene abajo, pues te encuentras pues que te cambia totalmente ese mundo, ¿no? Que tenías perfectamente no organizado, pero sí controlado. Sí, porque nosotros vivimos pues con seguridades. La seguridad de estos ahorros que tengo en el banco. La seguridad que me da que me cuido, que como sano para no tal. La enfermedad, o sea, la seguridad que me da tener pues esta mujer o este trabajo. Y desde luego, cuando llega la enfermedad, se nos va la mayor de las seguridades que tenemos, que es tener un cuerpo, una vida que vivir, ¿no? Se nos desmorona, digamos, nuestro campamento. Se nos cae nuestra tienda de campaña. Y en esa noche, Jacob, la medida que está peleando contra ese fuerte que al final se descubrirá quién es, evidentemente es una pelea que lo que pretende es construir otra persona, ¿no? Distinta a la que es o ha sido hasta entonces. Jacob está luchando. Lo único que proporciona, la única información que se proporciona por el texto sagrado es que Jacob no distingue quién es el adversario, porque es de noche. Alguien se está enfrentando contra él, alguien le está atacando y solo al final, cuando la lucha ya ha terminado y este con el que ha luchado con él pues ha desaparecido, solo entonces Jacob lo nombrará y podrá decir que ha luchado contra Dios. Y este es el descubrimiento de Jacob, que ha luchado contra Dios. Y este es el descubrimiento que ojalá suceda también en estas situaciones. Porque no nos engañemos, cuando viene la adversidad, cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, nuestra lucha es contra Dios. En el fondo, nuestro reproche es contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué si me quieres, permites que yo sufra? Pues no dices que eres amor. Pues no dices que eres todopoderoso. ¿Por qué si siendo todopoderoso no me quitas con tu poder esta enfermedad?
tantas preguntas, esto es un combate contra Dios, un combate de noche, porque no acabamos de distinguir bien a Dios tampoco, como le ocurre a Jacob. No acabamos de distinguir a Dios en la enfermedad. No lo sabemos. Lo único que sentimos es que nos agrede. Lo único que sentimos es su ataque. Lo único que sentimos es que estamos indefensos. Uh-huh. Y en esa medida de que Jacob está peleando, ¿hay crecimiento o no dentro del personaje? Claro. Esta lucha es una lucha que marca. De hecho, Jacob quedará marcado para siempre. Dice que este personaje misterioso le golpeó con fuerza en la cadera, de manera que el fémur de Jacob quedó dislocado. Y ya el resto de su vida siguió cojeando, o estuvo cojeando como señal, como recuerdo, como memorial de esa lucha que había tenido con Dios. Esa lucha que cambió su naturaleza, tanto externa como interna. De manera que Jacob, ya digo, cojeó en el resto de su vida, pero Jacob ya no fue el mismo. Ya dejó de ser el que era. Este Jacob ladino, este Jacob tramposo, este Jacob mentiroso cambió. Y sí, sigue. Bueno, no, lo que iba a decir es que esto en la Escritura es muy habitual. Cuando Dios sale al encuentro del hombre, lo cambia su naturaleza y a veces hasta cambia el nombre, como ocurrió con Saulo de Tarso, que ya no se llamó Saulo, se llamó Pablo, como ocurrió con Simón, hijo de Jonás, que ya no se llamó Simón, dice te llamarás Cefas, que significa piedra, le cambió el nombre, le llamó Pedro. Pues Jacob ya no se llamará Jacob, le dijo tú ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. ¿Por qué te llamarás Israel? Porque Israel significa fuerte con Dios, porque él ha conocido su debilidad, sabe que no puede luchar contra Dios, pero que apoyándose en Dios vencerá. Sabe que su enemigo no va a poder con su enemigo, sino que debe aliarse con su enemigo, de manera que ya no es su enemigo, sino que se convierte en su amigo. Y este es el proceso ante la enfermedad. No puedes luchar, tendrás que entrar en el misterio. A mí les introducimos una reflexión de Fray Nelson Medina. Él nos va a hacer una visión, una semblanza, una meditación para que podamos caminar y acercarnos al misterio de la enfermedad. Había otro callejón sin salida. Vamos a suponer que tú eras un judío piadoso. Si tú eras un judío piadoso y eras varón, tú podías entrar en muchos sitios del templo de Jerusalén. Podías entrar al atrio de los gentiles, podías pasar por el atrio de las mujeres, podías pasar por el atrio de Israel. Esos eran como concéntricos. Y estando ahí, tú podías ver el patio donde oficiaban los levitas y podías ver una cortina que cerraba el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote. Eso tenía un sistema, una cortina que iba de arriba a abajo, de manera que nadie podía nunca ver allá. Un callejón sin salida. No se puede ver. Se llega hasta ahí, pero ya no se puede ver. No puedes acercarte más. Dios es toda tu alegría, pero no puedes llegar hasta Él. Detente. Eso fue el judaísmo, hasta la muerte de Cristo. Muere Jesús en la cruz y ahí viene otro callejón sin salida. Los sepulcros no tenían dos puertas, ¿no? Una sola. Se mete el cadáver y se mueve una piedra voluminosa que sella la entrada. Ese es otro callejón sin salida. Pero del sepulcro sale Jesucristo. Del sepulcro ha resucitado. Y al morir, el regalo que Cristo le hizo al judaísmo, y esto no me lo entenderán algunos judíos, pero quizás, un judío que oiga esto puede recibir una luz del Espíritu.
El regalo que le hizo Cristo a su raza judía fue rasgar ese templo. Rasgar esa cortina, quiero decir. Ese fue el regalo. Ahora puedes entrar. Ahora lo puedes ver. Ahora tenemos, dice la carta a los Hebreos, tenemos abierto el acceso al santuario. Y las piedras aquellas, pues esas eran las piedras del altar. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos dio otro altar, que según lo mires, es el altar de la cruz, o según lo mires, es el altar de su corazón, porque Él mismo fue sacerdote, víctima y altar. Lo que hizo Cristo fue darnos el nuevo altar, darnos el nuevo templo y sacarnos del antiguo sepulcro. Y a mí esas imágenes me dicen tanto, porque sabes una cosa, cada vez que tú y yo decimos Padre nuestro, estamos traspasando la cortina. Decir el Padre nuestro es cruzar la cortina que ningún judío podía cruzar, sino solo el sumo sacerdote y solo una vez al año. Poder decir Padre, Padre nuestro es cruzar la cortina. Poder decir Padre nuestro es saber que esas piedras finalmente son solamente el pedestal para la cruz que me salva. Las piedras son el pedestal para levantar la cruz que me salva. Y decir Padre nuestro es unirse al gozo de la Pascua, salir del sepulcro y entender que se ha cumplido lo que dijo Isaías y repite el Apocalipsis. Ahora hago nuevas todas las cosas. Si tú pudieras sentir en tu corazón esas palabras, ahora hago nuevas todas las cosas. Eso es encontrarse con Jesús. Esa es la verdadera sanación. Esa es la centella del alma. Eso es encontrar el motivo, el único motivo para estar en la celda interior. Porque no estamos en la celda interior como prisioneros. Estamos como amados. Estamos como redimidos. Porque hemos encontrado un espacio de libertad. Vamos a terminar esta reflexión de la única manera que creo que se puede terminar, orando. Vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir al Señor por los morrales, ¿no? ¿Llevas mucho tiempo cargando ese morral? Vamos a pedir por los morrales. Pero vamos a darle gracias a Dios también por la foto de la abuelita. Para aquella mujer, la foto de la abuelita es el recordatorio de que no todo es puerco en esta tierra. Dios siempre nos da a alguien. Dios siempre nos regala a alguien, una voz, una palabra que viene finalmente de parte de Él. Y lo mismo que aquella mujer de Cúcuta, yo quiero que hoy tú abraces en tu pecho al crucificado. Y que tú le digas, este es el abrazo de pureza que yo necesito. Este es el abrazo que me limpia. Esta es la mirada que me limpia. Esta es la boca que me limpia. Este es el corazón que me limpia. Estas son las manos que me limpian. Benditas manos de Jesús que toman la arcilla, tu arcilla, mi hermano, y la mía. Benditas, benditas manos de Jesús que toman mi arcilla sucia tal vez, mi arcilla rota tal vez. Benditas manos que toman mi arcilla y me dicen, ahora hago el universo nuevo. Hola amigos de Ante la Enfermedad. Hoy traemos unas pocas ideas sobre la enfermedad en la vida humana
según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo de la Iglesia Católica lo titula como Fundamentos en la economía de la salvación. Y está hablando de los enfermos. Fundamentos en la economía de la salvación. Es decir, que la salvación en buena medida está relacionada directamente con la enfermedad que padecemos y sufrimos todos los seres humanos. Y dice, la enfermedad en la vida humana, capítulo 1500. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede, en muchas ocasiones, hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja una búsqueda de Dios, un retorno a Él. El enfermo ante Dios, el hombre del Antiguo Testamento, vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad. Salmo 38. Y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. Salmo 3, versículo 3. O Isaías 38. La enfermedad se convierte en camino de conversión. Salmo 38, versículo 5. Salmo 39, versículos 9 y 12. Y el perdón de Dios inaugura la curación. Salmo 32, versículo 5. O el 107, versículo 20. O Marcos 2, del versículo 5 al 12. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad de Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que sana. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Isaías 53:11. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Así es, Cristo en su pasión y crucifixión nos ha redimido. Nosotros ya no tenemos que padecer ni sufrir para poder justificarnos ante Dios. Podemos, sin embargo, participar por su gracia y ser cooperadores y colaboradores en esa redención por nuestro sufrimiento. Y en nuestro sufrimiento, si nosotros así lo planteamos, lo oramos, se lo ofrecemos a nuestro Dios. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16. Esperemos que seamos nosotros suficientemente capaces, por la gloria y la gracia de Dios nuestro Señor, de encontrar en la enfermedad ese camino que nos lleve a esa madurez citada, para poder encontrar que Cristo viva en nosotros, para que nosotros vivamos en Él. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad, pues, lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.